Spotify. Om Radio Podcast. Buenos días, Puebla, buenos días, México, buenos días, Panamá, y buenos días a todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del planeta gracias a Om Radio. Hoy estoy más feliz de lo normal porque esto era como una ilusión secreta que yo tenía, que ni siquiera mi invitado lo sabe, porque desde que conocí a John me llamó mucho la atención su estilo, su presencia, su capacidad de poner atención. Y yo me dije, qué increíble que yo algún día le pudiera hacer una entrevista a él. Y fue como una ilusión de niña. Y mira, los sueños se hacen realidad. Soy Cristina Raquel de Panamá y hoy voy a compartir este espacio con John de León. Yo le digo la voz de Panamá porque yo soy arriesgada y atrevida. Y para mí él es la voz de Panamá por muchas razones. Bienvenido, mi querido amigo, a este momento tan importante para la vida. ¿Cómo estás? Buenos días, y yo con humildad te agradezco todos los halagos, pero sí tengo que reconocer que estoy en etapa de aprendizaje y tengo que reconocer que hay compañeros en la profesión que por muchos años se llevan ese mérito, pero te agradezco que por lo menos ya con tantas palabras bonitas nos alegras la mañana, me alegras la mañana, y qué adrenalina de mi parte estar del otro lado, no del que pregunta, del que responde. Y déjame, bueno, estoy tan contenta que tengo mil cosas, pero ahora vamos a hablar de eso. Suelo ser muy cautelosa con las introducciones porque respeto los títulos y las universidades y todos los estudios de las personas. Sin embargo, para mí las credenciales vienen del alma, de las emociones. Entonces yo voy a decir lo que para mí es John de León. Y John de León es curiosidad, apertura e interés, número uno, alta escucha y presencia. Y yo digo eso porque las veces que me ha tocado interactuar y que he tenido la oportunidad de que él me invite a un programa de radio, que yo creo que ya llevamos tal vez como 4, me llama la atención su capacidad de atender palabra a palabra sin interrumpir. Y eso es un don, eso es una habilidad que no necesariamente todos los comunicadores tienen. Me incluyo, que aunque yo no sea locutora, que también me arriesgo y me atrevo, me apasiono tanto que a veces voy a interrumpir. Así que eso es una virtud de John. Entonces, antes de empezar, y quiero, no sé si el tema del programa está, pero el tema es, atendí mis emociones y salió mi voz. Y para mí mi voz es más que el sonido. Para mí mi voz es tu esencia, tus ganas, tu poder. Empecemos por eso. Cuéntanos un poquito de dónde sale este oficio, esta vocación, porque hay una diferencia entre locutor de profesión y comunicador por vocación. Vamos con esa distinción primero. ¿Qué es la diferencia entre una y la otra? Bueno, como cualquier profesión, tú puedes estudiar la carrera y tener el título, pero hay algo que diferencia el trabajar por el compromiso del salario o por la obligación del contrato con la empresa a estar disponible para atender un llamado fuera de tu horario, para, para disfrutarte ese tiempo que tal vez no está acordado o hacer un poco más. Le llaman la milla extra porque cuando es tu vocación, cuando lo disfrutas, cuando te apasiona, no lo ves como una responsabilidad o algo que te va a quitar tiempo de tu tiempo. Bueno, ahí viene el tema de administrar también nuestros tiempos y darle prioridades a las cosas, pero el hecho de que, por ejemplo, hay una cobertura y me lo requieran, no hay que hacer un trabajo un fin de semana, en realidad a mí no me molesta. Y creo que pasa igual con los maestros que ahora están dando clases virtuales, atendiendo esta necesidad de seguir educando en medio de del confinamiento y muchos otros profesionales. Entonces creo que cuando es vocación va muy ligado a la pasión, lo disfrutas, no ves un horario de 8 horas y estás dispuesto a hacer un poco más porque lo vives. Entonces creo que ahí está la diferencia.
Ok, para mí, insisto, para mí tú eres ambos, o sea, para mí tu voz y tu entrega y tu rol social en este país y donde tocas la vida de las demás personas a través de tu voz es una oportunidad de comunicar y por lo general siempre estás comunicando mensajes que tienen que ver con bienestar. Por lo menos es con lo que yo me conecto. Y ahí viene mi segunda pregunta. ¿Te ha tocado entrevistar a muchísimas personas bajo muchísimos temas porque haces tu labor con Radio Panamá y perdona la ignorancia, ¿el programa La Ventana está todavía o ya no Sí, está? sí, 16 años al aire con la radio. Ahora integramos un formato multiplataformas que es en vivo por redes sociales y la señal de radio en la noche. Y bueno, yo también hago las voces promocionales de un canal de noticias, así que siempre hay muchas cosas durante el día pasando. Entonces, hablemos primero, en La Ventana de por sí es una invitación a que todas las personas se asomen por esa ventana. ¿Cuáles son los temas que más te apasionan, que más resuenan contigo cuando tienes estas personas invitadas al programa? Me conecto mucho por el lado humano. Durante muchos años he tratado temas relacionados a la cultura, la tecnología, la salud, el emprendimiento, pero desde hace ya casi un año el formato sufrió una modificación y ahora también tratamos temas de actualidad, incluyendo algunos como economía y política que no eran mi fuerte, pero siempre con la apertura de aprender, porque sin duda es un proceso de no quedarse en la zona cómoda y retarse a uno mismo poder manejar esos temas. Entonces, todo lo que involucre el día a día y si tiene un enfoque positivo, tiene una prioridad. Y si no, tratar de sacar las cosas buenas de la entrevista. Y hace un momento me preguntabas que de dónde venía el tema de la comunicación y me lo salté hablando de la vocación. Y tengo que confesar que en algún momento en este camino del bienestar que aprendí contigo y con muchas otras coaches que llegaron al programa, eh, y leyendo, por ejemplo, los artículos y los libros, una cosa que aprendí es comenzar a ver atrás en la familia. Yo decía, a ver, yo iba a las cabinas de radio desde muy pequeño con mi hermano, con el tercero de mis hermanos, estamos hablando de la radio de finales de los 80, con tornamesas y con estos equipos, y yo me sentaba en una silla a verlo trabajar. Pensaba que de allí venía un poco este acercamiento con la radio, pero con este camino del bienestar descubrí que hay un poco más. Cuando comienzo a investigar qué hacían los oficios de mis familiares, por ejemplo, me encuentro a mi papá, bueno, ya falleció, pero era un hombre muy correcto y de una voz muy profunda. Y claro, yo vengo de provincias y se encargaba de trabajar la tierra, de cultivarla, pero lo curioso es que cada vez que se agrupaban en la comunidad, nosotros le llamamos dentro de estas juntas directivas, de las agrupaciones y cooperativas, el vocal, que es el que comunica. Y adivinen quién era la persona que siempre era elegido para eso, era mi papá. Entonces, creo que es un tema que va más allá de la radio. Creo que es un tema que va conectado a la familia de ser puente para conectar o para que quien no encuentra la manera de expresar algo lo haga. Y me pareció maravilloso, maravilloso cuando me encuentro con este dato en mi familia, porque nunca me imaginé que mi papá de alguna otra manera estaba influyendo también en lo que estoy haciendo ahora. ¿Y tú conociste a tu papá? O Sí, claro. Ah, ok. Sí, claro, y tuvimos muchísimas conversaciones, un hombre muy longevo, pero no había descubierto ese otro aspecto. Y yo creo que ahí viene lo importante cuando hablamos de la vocación y de las profesiones, porque muchas veces pensamos que solamente es la parte académica que aprendes, la teoría de cada materia. Hay un componente allí, un factor humano y que llamamos las habilidades blandas, que de alguna otra manera son muy fuertes. Y en el caso de él, esas habilidades blandas, perdón, que eran la comunicación, eh, eran determinantes. Mira, ¿Y no me lo dijo, pero lo capté, o sea, es algo que inconscientemente se te va quedando. interesante porque yo te iba a hacer esa pregunta, me llama tanto la atención. Yo te iba a decir, ¿quién en tu pasado se dedicaba a la comunicación, a compartir, a echar cuentos? Porque siempre hay una historia que tal vez sabemos y no sabemos. Y en este caso, que voy a hablar de mí en este momento, yo hice una vez la conexión porque mi papá era cantante, yo no canto, yo no canto. Es más, mi papá me dijo que yo no cantaba bien. Y ahora yo desafío y me empiezo a grabar y canto y le mando las grabaciones. Pero bueno, él se expresaba
a través de su voz y amaba cantar. Y mi papá tiene 96 o 97 años, está en un estado de estos como senil y él recuerda perfectamente las canciones y te canta una canción perfectamente entera. Qué Así que bueno, bonito. la voz es más que un título, la voz es más que una profesión, que ser locutor, la voz es la expresión del alma. Y para eso quiero resaltar que este programa tiene que ver con los actos de poder y quiero mencionar un par de actos de poder, porque cada persona tiene una interpretación diferente para la palabra poder y cada persona tiene una sensación cuando dice poder. Hay personas que sentimos ese poder adentro, hay otras que dicen poder está afuera y es una reflexión para ti que me escuchas. ¿Qué es el poder para ti? ¿Dónde está el poder para ti? ¿Y cuáles son los actos de poder que podrías incluir en esta semana tu vida? Entonces te voy a leer esto. Yo, como soy una productora de ideas, no paro de escribir definiciones de actos de poder. Ya llevo como 5 y las voy a meter en Wikipedia. Nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer. Un acto de poder es la capacidad de ejecutar tus capacidades. Valga la redundancia. Tu capacidad, tu habilidad de usar lo que ya tienes, que no se te olvide. Esa es una. Entonces, otra sería esa capacidad de elegir bienestar, esa capacidad de cultivarte, esa capacidad de investigarte y descubrirte. Entonces, con ese tema de investigarte y descubrirte, John, este es un momento de total autodescubrimiento, de total autoexploración, porque es evidente que los marcos de referencia del pasado tal vez no los vamos a poder usar. Yo quiero que en este momento tú te conectes con esas personas que están escuchándote, que aunque no sean exactamente súper jóvenes, pueden ser familiares de jóvenes y transmitan este mensaje. Todo aquel ser humano allá afuera joven que tiene esta posibilidad y capacidad a través de su voz y esas ganas y que no se ha atrevido. ¿Cuál es el acto de poder a que tú, vamos a decir, los retes? Porque ahora les encanta la palabra reto. ¿Cómo los retarías de manera elegante y amorosa y con curiosidad para que aquel o aquella chica, chico que tenga el don de la voz, el don humano, se arriesgue y brille? ¿Qué les dirías? ¿Cómo? ¿Por dónde empezar? En 3 palabras, pero para llegar a esas palabras tengo que usar un factor o un elemento de referencia hasta antropológico. Cuando comenzamos a estudiar este tema de la voz, descubrimos, por ejemplo, que ahora tenemos de una manera u otra, y más que nunca en esta cuarentena o en este confinamiento, una carencia y es utilizar nuestro diafragma, utilizar la fuerza de nuestro pulmón para sacar esa voz. Nuestros abuelos y nuestros antepasados eran personas que trabajaban en el campo, que cazaban, que su cuerpo era, la acompañaba en el movimiento cuando en nuestros campos, por ejemplo, Saloman, que es para quienes no conocen un poco la palabra para los panameños, es como un canto sin palabras, un tarareo que utilizan los campesinos, el silbido y otras cosas, pero esas puntas de pulmón, al pasar a conectarnos a través de la tecnología, estamos mucho más tiempo sentados, estamos muchas veces encorvados, entonces regresemos a ese potencial que nuestros antepasados tenían de pararte firme, utilizar tus pulmones y decir las cosas o sentarte derecho y como ahora elevar la voz. Y elevar la voz no es gritar, es darle potencia a lo que estás diciendo. Y yo creo que mis 3 palabras serían pónganle pulmón. Wow, Bueno, pónganle pulmón a la vida. Me pasé de palabras, calculé mal. Pónganle los pulmones o como le quieren decir para que sean 3. Pero eso, creo que ese sería un gran acto de poder. buenísimo. Y cuando te escucho hablar, se me ocurre que se paren enfrente del espejo y se graben y practiquen y hagan sus discursos o con lo que sea que el tema que les gusta, porque este es el momento de reinventarse, este es el momento de diseñar algo nuevo y por eso surgen los actos de poder. Vamos a hablar, John, de la relación entre las emociones y ese diafragma que potenciaste, esa fortaleza, esa dignidad, porque la voz tiene que ver con la dignidad. Así es.
esa postura. Y es interesante que digas lo de la espalda, porque los martes que hacemos las meditaciones de bienestar, cada vez que comienzo la meditación les digo, vamos a tomar conciencia del cuerpo y poner atención a la dignidad de la postura. O sea, dignidad de la postura es oxígeno que sube y baja, y que si estás así como a las 4 de la tarde cansado, por eso no aburríamos en la escuela, porque simplemente el oxígeno no llegaba. Y a mí me tomó años aprender que una espalda recta es una espalda atenta. Así que bueno, ahora vámonos a la parte emocional. Para dar un contexto, cuando estaba invitando a John al programa, yo decía, bueno, ¿qué tema le vamos a poner? Tiene que ver con actos de poder. Entonces él me pone una frase que ahora no la recuerdo, pero en el momento que me la pone y me dice, bueno, yo tuve o elegí hacer mi trabajo emocional, y después como que nació mi voz. Y yo digo, John, tú eres del silencio a la voz, que es el nombre de mi libro, por quienes no saben. No voy a contar la historia, pero mi libro se llama así porque yo viví desde muchos silencios y después aprendí a sacar la voz. Y de alguna manera, lo que yo capté e interpreté es que tú viniste de un silencio a la voz. Cuéntanos ese proceso emocional. Y es muy curioso contarte que a pesar del registro de voz que tengo, y ustedes pensarían, siempre tienen mucha presencia o siempre se va a hacer escuchar, el tema de lo que tu cuerpo refleja acompañado de la voz es determinante. Voy a contar una anécdota. Cuando hice teatro y tomaba los cursos, mi profesora de teatro me decía, por ejemplo, cuando tenías que caracterizar, eh, ahora que hablas del tema de la dignidad, cuando vamos a caracterizar a un adulto mayor, muchas veces lo encorvamos y lo ponemos en una posición débil, y es todo lo contrario. Tienen que trabajar en un personaje que se resiste a doblegarse, que con todo y que su columna va hacia abajo, su pecho va hacia arriba, y trata siempre de mantenerse erguido, porque es una cuestión de autoestima, de orgullo, tú sabes, no dar el brazo a torcer. Y ahora que lo mencionabas, me traíste eso a la memoria. Y cuando yo fui de este silencio a la voz, es más que por el tono, es por qué expresaba. A ver, durante mucho tiempo, y esto tiene que ver con la crianza en mi casa, eh, sabes que estamos hechos a base de creencias que aprendemos en nuestras familias, y este tema de, por ejemplo, no, mejor no discutas, mejor quédate callado, mejor no lo enfrentes, mejor, sabes, evítate el dolor de cabeza, y todos los sinónimos de esas frases con las que creces. Cuando sales a tu vida profesional y tu vida personal adulto, te encuentras con situaciones que simplemente dices, ¿sabes qué? Voy a quedar callado para no entrar en conflicto. Y te vas cargando de frustraciones de una serie de situaciones. Por muchos años yo fui un workaholic, estas personas que trabajan en exceso, hasta el 2012, cuando decido irme estaba al frente de la programación de una cadena internacional, y entendí que estas horas y este tiempo que daba trabajando excesivamente, agotadoramente, me estaba afectando físicamente, pero también no estaba comunicando. O sea, habían cosas que tenía que dejar claro. Entonces, luego de eso vino el proceso de conocerte a ti, conocer a todas estas coaches del 2013 en adelante. Al momento que cierro el otro ciclo profesional, se abre en mi vida la posibilidad de conocer mucho más sobre el bienestar y todas estas herramientas. Y ahí fue donde la fui conociendo a ti y a todas las demás coaches que son amigas tuyas de poco a poco. Y entendí que sí puedes levantar tu voz y decir, expresar, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Me parece que esto no va de la mejor manera. Que el que le lleves la contraria a la otra persona no necesariamente te hace el enemigo de la otra persona, que tú puedes discutir esa idea, puedes poner sobre la mesa que tú piensas diferente, pero tampoco tienes que crear una enemistad, y creo que hasta te libera, porque es eso de irte a dormir. Tú sabes que no dije en el trabajo que no estoy de acuerdo con la decisión o el traslado o estas nuevas responsabilidades que me dieron, y durante años cargas sobre tus hombros esa y muchas otras frustraciones. Entonces creo que ahí vino un poco este acto de poder de del silencio a la voz. La voz estaba, pero era la necesidad de quitarme esas, eh, yo le llamo redes, que me puse durante mi etapa de formación y de crecimiento y de hábitos y de creencias y todo lo demás, que bueno, sigo trabajando en ellas. Wow, qué increíble saberlo. Me encanta escucharte porque lo has dicho con tanta claridad y me llama la atención. 2013, eso fue hace 7 años, 7 años
de apertura para aprender más de ti mismo, voy a rescatar un par de cosas que dices porque aplican tanto a mi diario trabajo a través de la escritura. Cuando yo le pregunto a las chicas, ¿qué es lo que tú disfrutas tanto de la escritura, de Café Escritura? Y ellas ahora dicen, descargo, suelto, expreso, boto todo, boto el cansancio. Y ahora estoy haciendo un análisis de las necesidades que cubren la escritura, porque definitivamente cada vez que leo los testimonios me sorprendo más de cómo descargar, y en este caso es a través de la escritura, verdaderamente te va limpiando. Entonces, claro, en el libro yo le digo, luce bien, todo está bien, aunque estés por dentro muriéndote, luce bien. Yo no soporto eso. Yo lloro y grito si tengo que hacerlo y el que no le gusta, y si me tengo que disculpar, después lo hago. Yo me pasé un poco de la raya, ¿no? Porque yo vine del silencio, anduve por el grito, y bueno, a veces todavía se me sale el grito. Y no pasa nada, un buen grito, un buen grito siempre es bueno. Entonces, qué bueno que te diste cuenta que tenías derecho a expresar. Y por eso yo personalmente uso la autoexpresión como un valor. Para mí la autoexpresión es un valor y es una necesidad. Y una de las razones por la que hago este espacio los jueves es porque es mi manera de dar y darme, porque de otra manera en confinamiento pues no tendría muchos canales. Entonces, eso de quédate calladita, creo que en el interior había mucho que calladita luces mejor, una cosa así. ¿Cómo que calladita luces mejor? Perdóname. ¿Para qué te dieron voz? Y ese tema es mucho del quinto chakra. Del quinto chakra. Entonces, los permisos, hablaste también de los permisos, una de las necesidades de los seres humanos y más ahora, y una de las reflexiones de acto de poder, ¿qué permisos te puedes dar hoy para verdaderamente sentirte mejor contigo misma, contigo mismo, que no lo has considerado? Entonces, algo para pensar. Yo creo que tenemos que ir a pausa. Deja ver qué se me queda por aquí. A ver si Salvador, sí, aquí hay un chat. Que estoy aprendiendo. Mientras tanto, yo quiero hacerte una pregunta. 9 minutos antes del comercial. Ok, John, ¿cuántas personas te han entrevistado? Muchísimas. Muy pocas. Muy pocas, muy pocas. Y por eso te digo que me pongo muy nervioso. Anoche también tuve una entrevista en Instagram Live con una persona de las comunicaciones que admiro mucho desde pequeño. Y no te imaginas, aún durante la entrevista, cuántos nervios, cuánta adrenalina fluía, pero es muy diferente estar del lado del que hace las preguntas al que responde, así que muy pocas. Nosotros, John y yo, somos tan auténticos porque lo somos, que yo le dije, ni siquiera sé lo que te voy a preguntar y yo sé que tú no necesitas que yo te lo diga. Y después me quedé pensando, bueno, eso yo lo asumí, pero hubiera sido interesante, ¿no? Dije, pregúntame esto, pero eso es irrelevante porque Que todos fluya. sabemos ya. Bueno, antes de irnos al cambio, una cosa. John, ¿qué es el poder para ti? ¿Qué representa esa palabra para ti? El poder para mí es la posibilidad de hacer algo sin traspasar la línea de los no negociables, cuando hablo de no negociables, cosas que atenten contra ti o contra tus principios. Wow, me encantó. La vamos a poner en Wikipedia. Me encantó, me encantó. Sí, hay un estudio que habla tristemente de que para muchas mujeres, y esto está cambiando, el poder es algo que nos asusta, que nos da miedo, y gracias a Dios está cambiando y está cambiando radicalmente. Entonces, sí, es una invitación a ver el poder de una manera más real en cuanto a que ya lo tienes, que no lo tienes que adquirir de afuera, que naces con eso. Simplemente o lo cultivas o no lo cultivas, o te das cuenta o no te das cuenta. Entonces, si ahora mismo estás escuchando este programa y sientes que hay algo que reflexionar, a lo mejor le has entregado tu poder a otra persona o al pasado o a una historia familiar. Entonces, toca revisar cuáles son esas creencias que están opacando y reprimiendo tu voz. Porque mi creencia es que todos tenemos una historia que contar, aunque no seamos comunicadores o locutores. Todos y todas tenemos una historia que contar.
Y ahora vamos a ir a un corte porque John, con su super voz, tiene una maravillosa historia que contar acerca de este bello país, chiquitito, 77.082 kilómetros cuadrados. Lo único que recordé de las clases de geografía, ese número. Ojalá no haya cambiado. 77082 kilómetros cuadrados, y eso es Panamá. Entonces, nos vamos a un cambio. Creo que, no sé, de que fluya. O nos vamos al cambio o viene el video. Ahí nos vamos a enterar. Nos deja saber qué viene. Nos vemos en un ratito. Gracias. Spotify. Om Radio Podcast. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Om Radio, generando conciencia en la web. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Om Radio. Te saluda Viridiana Lechuga y en esta ocasión te invito a que veas nuestro programa Lo que callamos los psicólogos, un espacio pensado para ti, con temas de actualidad y de interés, desde la postura psicológica dinámica y divertida. Tendremos ponentes especialistas en los temas, música, libros y muchas recomendaciones más, todos los lunes a las 2 de la tarde por Om Radio. Hola amigos de Om Radio, yo soy Antonia Ortela y mi compañero es Eugenio Bravo, servidor y amigo. La agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna. ¿Y sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? Descúbrelo todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Escúchanos por Om Radio. Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito a que te pongas fuerte y neutral con los fortalecimientos de Método Yuen. Alineamos tu línea media y la fortalecemos de pies a cabeza a pies y te ponemos fuerte y neutral
¿Quieres una sesión de Método Yuen? Contáctame y llámame ya. ¿Te has preguntado qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a crear más conciencia, por favor. Aquí por Om Radio, donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos y vamos a crear más conciencia, por favor. Recuerda, todos los martes a las 10 de la mañana y todo en la vida llega a ti con facilidad, gozo y gloria. Estamos aquí, bendecidos por la naturaleza, la tierra que emergió para cambiar la biodiversidad del mundo, separando los océanos y uniendo a la humanidad. Aquí donde las mentes de científicos se han alimentado por siglos. Aquí observamos, escuchamos y aprendemos para adaptarnos y compartir, para entender la naturaleza del respeto, la misma que prospera mientras el mundo se prepara para el nuevo normal. Este es nuestro normal natural. Aquí estamos. Desde que cambiamos el mundo, estamos preparados. Y aquí estaremos para cambiar el tuyo. Panamá, descubierta por naturaleza. Hola. Saludos, estamos de regreso compartiendo actos de poder, en este caso a través de la voz, de la vocación, de la profesión, de la pasión, con mi querido amigo John de León, desde Panamá, compartiendo con ustedes a través de Om Radio. Vamos a rescatar un par de temas y antes de seguir, quiero escuchar más sobre ese hermano, porque mencionaste que tú ibas y observabas todo lo que él hacía en cabina, etcétera, pero no le dimos protagonismo. Cuéntanos de tu hermano, cómo su profesión, qué hacía, etcétera. Sí, mira, y qué bueno que sigan conectados con nosotros. Creo que cuando revisemos las profesiones que estamos ejerciendo en la actualidad, va a ser muy interesante descubrir qué cosas influyeron dentro de la familia para que eligiéramos esas profesiones. Con mi hermano de pequeño, estamos hablando de finales de los 80, yo le acompañaba a una radio en provincia a hacer estos programas de baladas, una emisora de música romántica, tanto del momento como del recuerdo. Y yo me sentaba, estoy hablando que tenía, ¿cuántos? 7 años, una cosa así. Me sentaba en esa silla alta y veía un poco esa interacción y cómo se ponían los larga duración, los long play y los cassettes, que en ese tiempo era lo que se utilizaba. Estaba muy pequeño, pero me fascinó. O sea, desde el momento que entré ahí, conectó conmigo esa posibilidad de que te llamaran, de que tú estuvieras tan cerca de tanta gente al mismo tiempo. Y luego de eso me dije de adolescente, voy a estudiar o periodismo, publicidad, comunicación, algo relacionado, ¿no? No entré a periodismo por un tema de no había un grupo en el horario que yo tenía disponibilidad y me fui por la publicidad y
comunicación social luego he hecho de todo. Yo creo que eso también es una ganancia para cualquier profesional. No se limiten a que esto no me corresponde o esto no me pagan. Al final, cuando pasan los años, te das cuenta que fue una habilidad que pudiste aprender haciendo algo que tal vez no estaba dentro de tus obligaciones, siempre con la búsqueda de, no la búsqueda de hacerlo obligado, sino de la curiosidad y de aprender. Y la lista es larguísima de cosas que en la faena y la profesión he tenido la oportunidad de hacer y de aprender. John, en esos tiempos la gente llamaba de que ponme tal canción. Sí. Yo entré a la cabina, cuando yo entré a la cabina a finales de los 90s, iniciando la década del 2000, ya estaban desinstalando muchas cosas, estaba el minidisc, el CD en su mejor momento, y en ese momento todavía llamaban a la cabina y te decían, hola, los estoy escuchando de tal lugar, saluda a mi mamá, quiero enviarle un mensaje a mis papás. En las provincias se utilizaba, estamos hablando de la década en la que no había internet, mucho la radio para mandar un mensaje. Entonces, por ejemplo, el familiar que vivían en áreas apartadas y la radio sí llegaba, mandaba un mensaje a los noticieros, sobre todo los de la mañana, y decía, María le comunica al señor Felipe que va a llegar tal día, tal hora, para que la esperen y la esperen, porque muchas veces llegaban desde la capital con cargas, maletas y todo lo demás, y así se movía la gente. O un mensaje, se le comunica tal y tal persona, que el familiar tal, se encuentra enfermo o recuperado. Era muy orgánico. Increíble, ¿no? Es como para hacer unas crónicas de las personas que estuvieron involucradas con ese tipo de comunicación, unas crónicas de esos mensajes, porque cuentan una historia, esos mensajes cuentan una historia. Yo en mis vagos recuerdos oigo la voz de la campesina hablando de que mandamos la bolsa de papa y llega en el transporte de las 2, retirar, y para mí eso era como wow, pero era artístico, sí. tenía una magia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama tu hermano? Walter. Walter, entonces honramos a Walter también a través de este espacio. Estábamos hablando de los mensajes de la familia, los mensajes de los pueblos, de las provincias. Yo le llamo mandatos o decretos, esas cosas que nos dijeron, que nos dijo mamá y papá, esto sí, esto no. Háblame de eso. ¿Qué mensaje podemos dar para que las personas revisen esos decretos, esos mandatos, porque son como unos, verdaderamente unos sellos de que, ¡boom!, no hagas eso. Y si tú no te lo cuestionas, eso te rige toda la vida. Cuéntanos de eso. Hay una que me venía a la mente cuando fuimos a la pausa, que me decías algo que quieras conversar. Esta frase de, pero ¿qué van a decir los vecinos? O el qué dirán las personas en tu trabajo. O sea, el qué dirán, de alguna u otra manera también te calla, porque no solamente es decirlo, es hacerlo. Y ojo, yo sé que en el principio los familiares no lo hacían con una mala intención, era un poco para ¿sabes?, guardar las reglas que hay dentro de la sociedad de comportamientos, valores y todo lo demás, pero no discrimina qué cosas sí, qué cosas no. Entonces al final tú dices, no, es que no voy a hacer tal cosa porque ¿qué van a decir mi familia o en mi casa? O voy a hacer tal cosa por lo que van a decir, voy a bajar de peso por lo que van a decir mis amigas, voy a cambiar este hábito por el que dirán. Entonces hay que revisar importante, y a mí me pesó muchísimo durante largo tiempo el que dirán para hacer y dejar de hacer cosas. Y sigo trabajando en eso. Es un acto de poder. O sea, ese es un acto de poder que acabamos de descifrar para ti que nos escuchas. Si algo no te cuadra, revísalo. Si algo no te está funcionando, revísalo. Y vivir con esa reflexión de recordar cuáles son esos decretos, cuáles fueron esos mandatos, porque eso pertenece al siglo XIX, ni al XX. Eso es algo que hay que revisar, porque no te deja ser la mejor persona que eres, definitivamente. Y bueno, hay tantos que habría que hacer otra crónica de todos los benditos mandatos culturales que vienen por país, por generación. Lo importante mejor pobre, ¿cómo es que mejor este tema del dinero, ¿no? Que pesa mucho, que te dicen el dinero no crece en los árboles, pero te dice mejor pobre pero honrado. Y tú creces que cuando tienes dinero, cierto capital, se te va de las manos hacia la riqueza y la abundancia.
Y la riqueza y la abundancia a la vez en la naturaleza, la que no hemos matado. Ese es otro tema y otro programa. Miren, la parte del qué dirán tiene que ver con que tú no te tienes. Tú no tienes tu autonomía, tú no has reclamado tu poder, tú no te has contactado con tu alma, tú no has dejado que tu espíritu fluya porque le has dado tu poder a otra persona. Eso es muy importante rescatarlo, y más en estos tiempos. Hay algo que quiero añadir que va ligado a eso y tiene que ver con la visión que tenemos hoy. La visión que tenemos hoy está muy arraigada a una visión mental de elocuencia, de conocimiento, de estudios, que le hace falta la visión del alma. Y esa es la dimensión a la que vamos a tener que entrar, llámese alma, llámese espíritu, como tú quieras, pero esa cosa más grande que tú. Y nos va a tocar experimentar y transitar y aprender a descifrar qué es eso. Y eso no se toca, eso no se ve, eso se siente a través de la conciencia. Entonces, para poner un ejemplo, si yo hablo de visión 360 grados versus visión 180, eso significa que si ahora mismo estoy así nada más, eso es todo lo que veo. 45, eso es 45. Aquí me abrí 180. Había alguien aquí y no me había dado cuenta que estaba maltratando con el paraguas. Y hay gente acá también. Y el 360 no tiene nada que ver con tus ojos porque no los ves. Entonces, todo este tema tiene que ver cómo vamos a expandir nuestra visión, cómo vamos a traer el elemento y la dimensión del alma para tener actos de poder y fortaleza que vengan de ese 360 grados. Es hora de expandir, y eso se hace a través de la exploración. Y bueno, John y yo a través de la voz también. Entonces, me encantaría que quienes estén escuchando pongan algún tipo de comentario de esa voz maravillosa que escucharon, de ese mensaje de John, porque es un arte lo que él hace, así que queremos hablar de eso, sí. Sabes, y quiero comentarte algo, yo hoy creo que por alguna razón tengo el tema de la familia muy a flor de piel. Hay otro recurso ahora que hablaba y que te escuchaba, que hablabas y te escuchaba sobre la familia. El tema de la comunicación también, o el tema de que escuchen tu voz también, va muy ligado a saber escuchar, porque no es solamente, bueno, ahora quiero que me escuchen y esta es la verdad absoluta, pero es que eso se construye también con la retroalimentación que te da quien te escucha, que cuestiona, que no está de acuerdo, que aporta. Y ¿sabes por qué lo traigo a colación? Porque yo estaba muy pequeño, pero me cuentan mis hermanos, yo soy el menor de 5, me cuentan que, por ejemplo, mis papás eran de dos creencias ideológicas diferentes, y aún así se casan y tienen estos 5 niños que crecen en la posibilidad de estar en ambos espacios de creencias ideológicas. Lo tengo que decir, uno de mis papás católicos, mi mamá por otro lado protestante, y entonces tú te alimentas de ambas sin cuestionarla, y yo creo que para mí estaban adelantados, porque estamos hablando, ¿qué? ¿Cuándo? 40, 50, la década de los 40 por allá, si no me equivoco. Hablar de eso, no, eran sociedades muy cuadradas, muy estrictas, no se podía salir de la caja. Y para mí eso me parece revolucionario. Y adicional, yo sí recuerdo de pequeño que mi papá tenía charlas, conversaciones extensas con el cura de la comunidad y con los voceros de otras denominaciones que llegaban y se sentaban y hablaban sin entrar en que te tengo que echar de mi casa, no regreses, personal, y escuchaba. Y yo creo que eso fue un recurso que también aprendí con ellos, a abrirte a la posibilidad de aprender. Claro, tú tienes tus criterios, tú absorbes lo que construye, pero no te cierras. Entonces creo que también escuchar es sumamente importante. Qué lindo, eso todo lo que has dicho a mí me resuena con inclusión. Voy a incluir, aunque no esté de acuerdo, voy a incluir la escucha a este personaje que tiene algo que decir. La inclusión es tan linda y tan poética, y no necesariamente la practicamos y la vivimos.
Qué increíble vivir en una... Ahora, después que sacar el programa, te voy a llamar para que me sigas contando. Porque me vienen mil preguntas. O sea, no sé mucho de los protestantes, sé algo de los católicos, pero cuando van creciendo, ¿ustedes se están dando cuenta qué es una corriente y qué es la otra? Claro. O sea, Claro, estás clarito. Dame un ejemplo de un... Y tengo a hermanos que profesan una fe y a otros que no, y no pasa nada, estamos dentro de la misma familia, eso no nos deja... Wow. Dame un ejemplo, John, de algo que decía mamá, de acuerdo a su creencia, y algo que decía papá, que no eran resonantes, pero que se respetaban. Un ejemplo, porque de verdad que me quedo like, wow. Sí, es un tema muy profundo que no hablo con todo el mundo, pero por ejemplo, a nivel ideológico, en la fe católica, y no me gusta hablar de religión, pero no voy a cuestionar, pero voy a poner los ejemplos. Tú creces con esta posición de que al fallecer vas al cielo. Y por otro lado está la otra corriente basada en algunos textos que habla de que vas al descanso eterno hasta, tú sabes, hasta el regreso del Señor. Eso hablando desde esos términos. Y son cosas muy diferentes. Ahora que yo las veo y te las cuento, son posiciones encontradas. Y yo sí tengo que reconocer que por muchos años, o sea, ellos nunca se separaron. Entonces, lo separó fue el fallecimiento de uno a otro, pero me parece genial. Ahora nosotros nos andamos separando en las relaciones por cosas más ligeras, por posiciones más ligeras en cuanto a quién arregló la casa y quién pagó la cuenta. Y cuando me pongo a pensar en las diferencias que tenían ellos, imagínate, era para que se hubiesen divorciado a la primera. Eso es genial y hay que escribir un libro de eso, es muy linda historia. Me empecé a reír porque lo que me vino a la mente, nos divorciamos por un trapeador, por un trapeador. Yo me peleé con mi pareja hace un par de semanas por un trapeador, porque yo decía que se tiene que secar al sol, no, que hay que darlo, que se tiene que secar al sol. O sea, no me importa, lo digo. Entonces me quedo pensando, increíble, si me muero mañana, estaba peleando por un trapeador ayer. O sea, pero bueno, eso somos y para eso estamos. Qué genial que puedas traer estas vivencias tan reales, porque puede ser ahora mismo alguien que escucha que es un católico con un judío o un musulmán y no tenemos derecho a juzgar. Entonces, vivir en este mundo de la dualidad es comprender y aceptar los opuestos. Entonces, vienen tantos temas, ¿verdad? Esto de los opuestos, porque para que haya un protestante tiene que haber un católico, para que haya un cristiano tiene que haber... Entonces, a veces no pensamos así, a veces vamos pensando mucho en ellos y nosotros. Y yo en los talleres siempre pregunto, ¿quiénes son ellos? Y que escriban. ¿Y quiénes son los otros? ¿Y quiénes son nosotros? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos que nunca van a ser parte de mí? ¿Y quiénes somos nosotros? Entonces, otra pregunta de reflexión, porque esto viene con a quién estoy excluyendo. Me voy a ir aquí que hay un chat. Qué maravilla, este programa lo podemos hacer y seguir hablando. Quedan 5 minutos. A ver, No, ¿qué vamos y con a la hacer? confianza que te estoy contando cosas que no le he contado a otras personas porque son muy personales, sobre todo el tema de la familia, que muy poco lo hablo, pero creo que estamos en sintonía. No, y te lo agradezco en el alma, respeto y dignidad, y esta es la vida misma. Y yo digo que cuando abrimos estos temas, damos permiso a las otras personas que también hablan de estos temas. ¿Qué fue lo que pasó con el bendito libro del silencio de la voz? Yo no sabía lo que iba a pasar, y los testimonios eran, wow, te atreviste a hablar de esto, yo no lo hubiera hablado. Entonces se abren puertas, se dan permisos, y qué maravilla, porque fíjate, tú dijiste, yo no sé por qué estoy trayendo tanto el tema de la familia, porque tocaba traer el tema de la familia. Ok, ¿qué otra cosa se me queda? Tú mencionaste en uno de los artículos que alguien te hizo una pregunta en una revista, que te gustaba mucho un libro que se llama Los fugitivos del paisaje, y me llamó la atención, no lo conozco, pero tiene que ver con personas que viven en provincias también, ¿verdad? Sí, correcto. Y si me da chance, creo que lo tengo por aquí. Dale. Para contarles de qué trata. Sería interesante porque estoy segura que hay una historia.
Bueno, tengo más libros en el cuarto, no alcanzo a ir hasta allá, pero... No, tranqui, pero a grosso modo cuéntanos. Jorge Tomás. Jorge Tomás es el seudónimo de un abogado muy reconocido en Panamá, pero ese es su seudónimo como escritor. Lo leí cuando estaba saliendo del colegio y me enganchó porque hablaba de una familia que se trasladaba, se migraba del interior hacia la ciudad capital, y es la historia no solamente de mucha gente que migra en busca de mejores condiciones económicas para la familia, sino también de los que viajan, de los que se mudan de país por muchas condiciones. Entonces se trasladan allá y va hablando de cómo van creciendo esas generaciones, pero extrañando ese olor al árbol de naranja, al rocío de la mañana, a la vegetación que quien ha crecido en provincias o ha crecido en un área donde hay vegetación y está como yo rodeado de vidrios y cementos, lo extraña. Entonces me sentí muy identificado porque en ese momento era mi aspiración mudarme a la capital. Y de alguna otra manera también en mi familia migraron, no de provincias, pero sí de poblados. Hablamos del campo, y mis papás se trasladan a un área en provincias que se llama Puerto Armuelles, donde estaba una compañía norteamericana que se llama la Chiquitlan Company, que en su momento era una de las más grandes productoras de banano en Panamá. Y nosotros pasamos una etapa allí y luego nos mudamos hacia la cabecera de la provincia. Pero conectaba mucho, y ojalá lo puedan leer porque les va a recordar un poco a sus abuelos. Todos tenemos algún familiar que se ha movido, que ha migrado, que ha viajado. Entonces creo que está narrado de una manera muy personal y creo que conectó conmigo. Gracias por compartir, porque definitivamente sí quiero indagar. Una cosa, ¿en qué país, en qué provincia naciste? Yo soy de Chiriquí, que es limítrofe con Costa Rica, que es un área donde se cultiva una alta gama de productos por las condiciones climáticas. Hay tierras altas, hay valle, hay varios climas. Entonces yo soy allá, así que la vegetación es muy recurrente en lo que hablamos y en lo que recordamos y en lo que cocinamos, los olores, los sabores, todo va muy conectado. Bueno, me acaban de decir que nos quedan 1 minuto y medio, entonces voy a leer algo que es un mensaje, y después quiero que nos dejes un último mensaje como un acto de poder para estos tiempos. Ve pensando mientras yo leo esto. Yo te digo a ti que me escuchas, primero que todo, gracias por estar y por acompañarnos. Hoy es un día muy especial. John, para mí, es una persona muy especial. Y te recuerdo, nos toca considerar, aprender y cultivar una visión de 360 grados. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo puedes cultivar, experimentar y explorar una visión de 360 grados que te ayude, que te apoye cada mañana a decidir un acto de poder por tu paz mental y por tu bienestar integral? Entonces, John, antes de que me contestes, de corazón me siento como ganadora. Una de las primeras en entrevistar a John de León. Me encanta. Y lo he disfrutado inmensamente. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué nos dejas? ¿Qué mensaje nos quieres dar? Voy a regresar al diafragma. La respiración nos acompaña desde que llegamos a este planeta. No lo hagamos solamente por reflejo. Hagamos conciencia, tenemos los pulmones de aire y que se escuche nuestra voz, pero no olvidemos escuchar. Gracias, amigo. Te mando un abrazo, te honro, te respeto y quiero seguir contigo en este camino de inventos y conversaciones hasta que ya no nos toque. Desde Panamá, gracias. John de León y Cristina Raquel, ¿cuáles son tus actos de poder? Saludos Puebla, saludos México, gracias Home Radio por estos espacios de bienestar y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. ¡Chao! ¡Gracias!